Qué altos. Frío, ¿no tienen frío? Tengo frío. Muy buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 29 de junio de 2017, a las 12 horas. Señor Secretario General de Acuerdos, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Presente, secretario. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Magistrada Emilia Vela González. Magistrada Presidenta Marcelaura Garza Rojas. Presente. Magistrada Presidenta, informa a usted que están presentes los 5 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 recursos de defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano con la clave de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso correspondiente, ubicados en los estados de este. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas. Muchas gracias, secretario general. Compañeros integrantes del Pleno, están a su consideración los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Si están de acuerdo, por favor, sírvanse a manifestarlo de manera económica. Aprobado, muchas gracias. Señor secretario licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, por favor, de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Con su venia, magistrada presidenta, señores magistradas, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente incidental presentado por el ciudadano ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, que por el supuesto incumplimiento de ejecutoria recaída al diverso TRDC 07/2017 por de esta autoridad responsable, aduciendo que la emisión de la convocatoria para elegir al presidente sustituto del PRI no cumplía con los lineamientos expuestos en la sentencia emitida por este tribunal, ya que entre la fecha de expedición de la convocatoria y la del registro de candidatos transcurrirían 61 días naturales, lo cual, en su opinión, contraviene los efectos de la resolución, por lo que además solicitó se hiciera efectiva la medida de premio con la que fue percibida la responsable en el resolutivo principal. Al substanciarse por cuerda separada el incidente, se procedió a efectuar la vista a las partes para que expusieran lo que a su derecho correspondía. Una vez recibidas sus expresiones y analizadas las mismas, se infiere que el actor controvierte los plazos de la convocatoria del PRI para la renovación de su dirigente, mas no los términos propios del resolutivo original de este tribunal. Debemos precisar que la acción interpuesta en su oportunidad fue para instar a la actual presidenta interina del PRI estatal a que efectuara la convocatoria al consejo de ese partido para la elección del presidente sustituto. Con tales pretensiones a favor se pronunció este tribunal, dejando en claro que los plazos los debería establecer el propio partido en términos razonables. En mérito de ello, no se estima transgresión alguna a los términos del resolutivo principal, pues no se estableció un plazo mínimo o máximo para cada una de las etapas del procedimiento de elección. Por tanto, este tribunal considera que el reclamo del actor no está vinculado estrictamente con el cumplimiento de la ejecutoria, consistente en la emisión de la convocatoria para la elección del presidente sustituto del Comité Directivo Estatal del PRI Tamaulipas. Por todo lo anterior, se propone este pleno se declara infundado el incidente de incumplimiento de sentencia planteado por el ciudadano Enrique Cárdenas del Avellano. Eso por una parte. Por la otra, les doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRDC 11/2017 relativo al recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano presentado también por el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano en contra de la convocatoria del proceso interno extraordinario para la elección de presidente sustituto del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, emitida el 9 de junio de 2017 por la presidenta interina del dicho partido político. El actor pretendía que esta autoridad jurisdiccional electoral conociera per saltum del recurso referido, lo que ameritó atender diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de esa acción intentada. Una vez estudiada la pretensión, se arribó a la conclusión de que sí era procedente dar trámite y sustanciar el medio de impugnación en razón de que el proceso interno extraordinario para la elección de presidente sustituto del comité directivo inició con la emisión de la convocatoria en cuestión, es decir, el pasado 9 de junio, y dado el avance del proceso selectivo en comento, es entendible y justificado tomar conocimiento de ello. Sin embargo,
Del estudio de las constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advierte que la promoción inicial del actor es extemporánea, toda vez que de conformidad con la normatividad interna del PRI, durante los procesos internos de elección de dirigentes y postulación de candidatos, todos los días y horas son hábiles. De modo que la emisión de la convocatoria el 9 de junio estableció el inicio del proceso interno de elección de candidatos a presidir el comité directivo, y a partir de su publicación todos los días son hábiles, y el término legal para controvertir sus disposiciones tuvo lugar del 10 al 13 de junio del año. Pero en el caso concreto que nos ocupa, el medio impugnativo presentado por Enrique Cárdenas del Avellano ocurrió el 15 de junio, es decir, su presentación ocurrió fuera de los plazos legales para tal fin. En razón de lo expuesto, se propone desechar de plano el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano promovido por Enrique Cárdenas por haberse acreditado que su interposición fue extemporánea. En la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, están a su consideración los dos proyectos de cuenta, si desean hacer uso de la voz. Magistrado ponente, por favor, adelante. Gracias, magistrada presidenta. Saludo a las magistradas y magistrados integrantes de este pleno. El asunto de resolución del incidente de incumplimiento de sentencia que hoy se pone a consideración de este pleno versa o se resuelve infundado en base a lo siguiente. Más para recapitular un poco, recordemos que el 26 de mayo del presente año, este tribunal, en plenitud de jurisdicción, ordenó a la presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional que emitiera la convocatoria para la elección de presidente sustituto. Inconforme con ello, quien había sido el actor en ese juicio, Enrique Cárdenas de Avellano, viene ahora solicitando el incumplimiento de sentencia por parte de la presidenta interina del PRI en Tamaulipas. Y aduce los plazos que se establecen en la convocatoria entre la fecha de expedición y el registro de candidatos transcurren 61 días, lo cual contraviene los efectos de resolución. En consecuencia, solicita que se haga efectivo el medio de apremio. Basta recordar cuál había sido la litis en aquel expediente cuyo incumplimiento pretende. La litis había sido que la presidenta interina del PRI estaba violando los estatutos, artículo 164, porque no había expedido la convocatoria y solicitó a este tribunal que ordenara a la autoridad responsable que emitiera la convocatoria. ¿Qué resolvimos nosotros? Que eran fundados los agravios del actor y se ordenó a la presidenta interina del Comité Directivo Estatal del PRI que emitiera la convocatoria para la elección de presidente sustituto. Le dimos 10 días para ello, en efecto de los resolutivos. Dice el actor, sí, pero en los efectos se puso que los plazos deberían ser razonables e idóneos en las distintas etapas para organizar el debido cumplimiento en la normatividad interna del partido político. Y hoy nos dice, la sentencia no se cumplió porque los plazos que establece pues no son idóneos ni son razonables en base a los efectos de nuestra resolución. Sí, pero nuestra resolución dijo, debiendo garantizar el cumplimiento en la normatividad interna del partido político. Y el actor en ningún momento confronta la convocatoria con normas internas del partido. No obstante, que nuestra resolución fue ordenar que se emitiera la convocatoria. Y aquí debemos hacernos dos preguntas para ver si hubo un cumplimiento de sentencia por parte de la autoridad responsable. ¿Qué se ordenó? Se emitiera la convocatoria. ¿Qué acto realizó la responsable para acatarla? ¿Qué acto realizó el PRI? Emitió la convocatoria dentro de los plazos de 10 días que se le dio y la publicitó a través de sus páginas institucionales. Nosotros en la sentencia nunca señalamos ni mínimos ni plazos máximos que debían transcurrir en cada una de las etapas. No era, ¿por qué? Porque eso no era motivo de litigio, ni de la pretensión del actor, ni del fondo de la resolución. El fondo fue que se emitiera la convocatoria. En consecuencia, pues dicho incidente, en nuestro parecer, y se los ponemos a su consideración, pues resulta infundado. En el otro asunto, por otra parte, el mismo actor, Enrique Cárdenas de Avellano, presenta un
recurso de defensa de derechos políticos electorales para controvertir el contenido de la convocatoria. Este sí, a través de un recurso distinto. Sin embargo, asiste o acude esta autoridad per salto, se brinca en las instancias internas del partido, se hace un análisis, como bien daba cuenta el secretario, atendiendo criterios de jurisprudencia de la Sala Superior, y es prudente conocer en per saltum porque el proceso interno de selección de presidente sustituto se encuentra en curso y hay que analizar los plazos de que se duele el actor. Pero el siguiente paso es revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia. Y aquí, hay que decirlo, viene la autoridad responsable y dice, el asunto es extemporáneo. Porque de acuerdo a nuestras normas internas, particularmente los artículos 65 y 66 del Código de Justicia Partidaria y 7 del reglamento para la elección de dirigentes y postulación de candidatos, dice que durante los procesos internos de elección de dirigentes y postulación de candidatos, todos los días y horas son hábiles. Y más adelante dice que cualquier medio de impugnación que se pueda presentar deberá hacerse de entre los 4 días hábiles a que es publicada la convocatoria. En consecuencia, si la convocatoria se expidió el 9 de junio, el 13 de junio de los corrientes feneció el término para interponer cualquier medio de impugnación. Es que así son los procesos internos de los partidos y así son los procesos ordinarios de elección constitucional, donde todos los días y todas las horas se vuelven hábiles. En ese sentido, se está proponiendo a este pleno que se deseche de plano el recurso de defensa de derechos políticos y electorales del ciudadano promovido por Enrique Cárdenas Lavillano por haberse interpuesto de forma extemporánea. Muchas gracias, magistrada presidenta. Gracias, magistrado ponente. ¿Algún otro compañero que quiera hacer uso de la voz? Pues yo nada más digo, anuncio obviamente que estoy de acuerdo con el sentido de los proyectos y sí me parece importante enfatizar en lo que bien señala el magistrado ponente. En relación al per saltum, sí es justificado que esta autoridad, considero que como tribunal podamos conocer de este asunto, aunque no se hayan agotado las instancias previas intrapartidistas en virtud de los tiempos y en aras de proteger y garantizar el derecho del actor y que no se hubiera vulnerado de una manera irreparable. Sin embargo, ese análisis que se deba de hacer tiene que ser dentro de la normatividad y de los plazos establecidos, las reglas contempladas en los estatutos y en los reglamentos propios de, en este caso, el Partido Revolucionario Institucional, cosa que, como bien señala el magistrado ponente, al analizar los artículos que van a regular los tiempos para la interposición de medios de impugnación, hay que decirlo, en este momento especial que corresponde a la elección o cambio, digamos, de dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, y en ese sentido, aunque nosotros como, digamos, Tribunal Electoral no estamos en proceso electoral y aquí no estamos en el supuesto de que todos los días y horas sean hábiles, para el caso de los partidos políticos, en este caso el PRI, que está dentro de este proceso de selección, sí se toman todos los días como hábiles. Y aunque estamos conociendo per saltum como Tribunal Electoral, tenemos que tomar en cuenta esa normatividad y por lo tanto estoy de acuerdo con el proyecto. Si no hubiera algún otro comentario, Sí, señor, si perdón, me sí, permites, adelante. sí quisiera hacer un argumento adicional, precisamente para reforzar lo que hoy se está señalando. Adicionalmente a la normatividad interna del partido, se está sustentando también el proyecto en una jurisprudencia, en la 9 de 2007, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es per saltum. El juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano debe promoverse dentro del plazo para la interposición del medio de defensa intrapartidario o ordinario legal. Es decir, debió interponerlo dentro de los plazos que señalan las normas internas y es una jurisprudencia que estamos obligados a acatar. Gracias, presidenta. Gracias, ponente. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario general, ¿se sirve tomar la votación, por favor? Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Eddie Izaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Con ambos proyectos.
Magistrada Emilia Vela González. Magistrada Presidenta Marcia Laura Garza Robles. Con ambos proyectos a favor. Magistrada Presidenta, informa usted que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TERDC 07/2017 del incidente de incumplimiento de sentencia, se resuelve de la siguiente manera. Único, se declara infundado el incidente de incumplimiento de sentencia planteado por el ciudadano Enrique Cárdenas del Avellano. Notifíquese en términos de ley. Asimismo, en cuanto al recurso identificado con el expediente TRDC 11/2017, se resuelve de la siguiente forma. Único, se desecha de plano el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano promovido por Enrique Cárdenas del Avellano por haberse acreditado que su interposición es extemporánea. Notifíquese en términos de ley. Ahora bien, por favor, le pedimos a la secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Gloria Graciela Reina Hagelsiep, que dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno, la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vela González. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto relativo al expediente identificado como TRDC 09/2017, en el cual Luis Enrique Arreola Vidal, en su calidad de militante del Partido Revolucionario Institucional, impugna la omisión de resolver de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Comité Directivo Estatal del PRI diversos medios de impugnación presentados en fechas 19 y 24 de mayo del presente año, en los cuales pretende la nulidad de la convocatoria del 15 de mayo por considerar que la presidenta no tenía facultades y por la omisión de convocar para elegir al presidente sustituto. Esta ponencia propone desechar el medio de impugnación en virtud de lo siguiente. Previo requerimiento de las autoridades señaladas como responsables y posterior a que las mismas cumplieran lo ordenado en autos, fueron remitidas copias certificadas de las resoluciones de fecha 13 y 15 de junio y cédulas de notificación por estrados de las cuales se desprende que se resolvieron los medios de impugnación promovidos por el actor. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción cuarta, de la Ley de Medios en relación con lo dispuesto por el artículo 15, fracción segunda, que establece como causa de sobreseimiento que la autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia. Resulta indiscutible que en el presente recurso que se analiza quedó sin materia y que por ello se colmó la pretensión del promovente relativa a que se le diera respuesta a los escritos presentados, correspondiendo a este, y si así lo considera, controvertir lo resuelto por el órgano partidista responsable. Sin embargo, no pasa desapercibido para esta ponencia que en el escrito identificado como CN, JP, JDP, TAM 605-2017, interpuesto el 19 de junio de 2017, se desprende que el aquí promovente sí señaló en su demanda a domicilio para oír y recibir notificaciones. Por tanto, sí cumplió con el requisito de señalar domicilio en el lugar de residencia de la autoridad partidista y no obstante ello, la autoridad partidista realizó la notificación de las resoluciones en los estrados. Ahora bien, también se desprende que el promovente señaló en 3 medios de impugnación un domicilio ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y que las resoluciones fueron remitidas al Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas, ya que consta en autos los oficios de notificación a la presidenta de dicho órgano partidista. En ese tenor, y con el objeto de hacer efectivo el acceso a la justicia y por economía procesal, se ordena al Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas realizar las notificaciones de las resoluciones emitidas por la autoridad partidista en el domicilio señalado en autos de esta ciudad capital. En consecuencia, se propone determinar el desechamiento del presente medio de impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Compañeros integrantes del Pleno, está a su consideración el asunto de cuenta. Si gusta, magistrada ponente, por favor, hacernos alguna intervención. Bueno, el proyecto que se propone se refiere al recurso de derechos político-electorales que presenta Luis Enrique Arreola Vidal, en el cual se duele de la omisión en que incurre las autoridades partidistas del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, en relación a diversos escritos por él presentados por diversos medios de impugnación, de los que no hay respuesta, y en el mismo medio de impugnación que hace valer ante esta autoridad, pues pretende también que
órgano jurisdiccional se pronuncie con respecto a la nulidad solicitada y a la pretensión de la omisión de la presidenta interina del PRI de no hacer la convocatoria para la elección de presidente sustituto. Creo que es importante señalar que este medio de impugnación, cuyo proyecto de resolución se presenta a su consideración, fue presentado de manera directa ante este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, nos vimos en la necesidad de suplir esa deficiencia y ordenar a que se remitieran las constancias a los órganos partidistas, de los cuales señalaba como responsables, ya que legalmente era obligación del promovente presentar el medio de impugnación a través de las autoridades señaladas como responsables para el efecto de que estos lo publicitaran y estuvieran en posibilidad de rendir un informe circunstanciado con respecto a los actos u omisiones que se le atribuían. Luego entonces, una vez hechos los requerimientos, tanto a la autoridad partidista local como nacional, nos pudimos enterar dado las constancias que nos remitieron, que ya se había pronunciado con respecto a los medios de impugnación hechos valer por Luis Enrique Arreola, que en esencia, en un juicio de derechos político-electorales presentado tanto ante la Comisión Partidista Estatal como a la Comisión Partidista Nacional, se dolía de que la presidenta interina del PRI no había convocado elecciones para designar el presidente sustituto, y a la vez promovía también el 20 juicios de inconformidad y nulidad, en la cual pretendía que se nulificara la convocatoria de fecha 15 de mayo, en la cual se convocaba a consejos municipales, militantes y consejeros para efectos de la Asamblea Nacional que tendría lugar en agosto. Respecto a estas pretensiones, se dieron respuesta en las resoluciones que emitió la Comisión Nacional Partidista por ser la competente, aunque se hayan presentado en distintas autoridades. Y en esa consecuencia queda sin materia el recurso interpuesto, y además también, como se dio respuesta a las pretensiones que le planteaba a esta autoridad, pues entonces consideramos que al quedarse sin materia, lo procedente es que se deseche. Gracias, magistrada ponente. ¿Alguna otra intervención? Por favor, magistrado Izaguirre. Tiene más para acentuar que los medios de impugnación, en términos del artículo 13 de la Ley de Medios de Impugnación Electoral de Tamaulipas, deberán presentarse por escrito ante la autoridad responsable del acto o omisión impugnado. En este caso que estamos resolviendo, el actor viene directamente al tribunal, no envía persalto, viene extraviado y presenta el medio de impugnación ante esta instancia. ¿Qué debe hacer este tribunal en base a nuestra propia normatividad? Dice el artículo 33 de la ley procesal que nos rige: cuando algún órgano del instituto o tribunal recibe un medio de impugnación por el cual se pretende combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano competente que debiese tramitar. Por eso, como bien lo explica la magistrada ponente, se vio en la necesidad de enviarlo tanto a las comisiones estatal como nacional del Partido Revolucionario Institucional para que dieran cumplimiento al artículo 31 y 32 de la propia ley de medios, que es la obligación de darle publicidad por 72 horas y adicionalmente rindan un informe circunstanciado donde este tribunal tenga elementos para resolver. Digamos que ahí en la investigación que hizo en este enviar de medios de impugnación y que se lleva días, pues nos pudimos percatar que la Comisión Nacional de Justicia Partidista ya había resuelto las impugnaciones de las que el actor suponía que había sido omisa la autoridad partidista. Y en ese sentido,
comparto el sentido del proyecto en que se deseche de plano, se sobresea más bien, porque la autoridad ya resolvió lo conducente. Por favor, magistrada Vela. Creo que también es importante señalar, aunque si bien se está desechando el medio de impugnación, también no pudimos dejar de advertir que esas resoluciones emitidas por el Consejo, por la Comisión Nacional Partidaria, fueron notificadas por medio de los estrados en la Ciudad de México. De los distintos medios de impugnación que hizo valer Luis Enrique Arriola, el que presentó directamente ante la Comisión Nacional, vimos que había señalado domicilio en Ciudad Victoria, pero también en la Ciudad de México. Y de los que presentó en esta entidad, en la Comisión Estatal, ahí señaló domicilio en esta ciudad, pero por la competencia fueron remitidos a la Comisión Nacional. Entonces, para un acceso efectivo a la justicia, para no dejar en estado de indefensión, estamos también en el proyecto poniendo a disposición, ordenando, ya que cuentan con el domicilio, al comité estatal que notifique esas resoluciones en el domicilio señalado en esta ciudad, para a efecto, como dijimos, no dejarlo en estado de indefensión y que si así lo desea, estar en plenitud de su derecho de impugnar lo que corresponda, si es que así lo considera. Gracias, magistrada Vela. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Por favor, secretario general, sírvase tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Emilia Vela. Es mi propuesta. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Rey. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Magistrada presidenta Marcela Laura Garza. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, secretario general. Por lo tanto, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TRDC 09/2017, se resuelve de la siguiente forma. Primero, se desecha de plano el presente medio de impugnación interpuesto por el ciudadano Luis Enrique Arriola Vidal, por cuanto hace a la inexistencia de la omisión reclamada al órgano partidista de los escritos identificados con las claves CNJP-PRI-TAM-600/2017 y su acumulado CNPJ-RI-TAM-601/2017 y CNJP-JDP-TAM-618/2017. Segundo, se ordena al órgano partidista responsable notificar de manera personal en el domicilio ubicado en calle 17 Hidalgo y Juárez, número 221 Sur, zona centro en Ciudad Victoria, Tamaulipas, las resoluciones recaídas a los medios de impugnación antes descritos en los términos precisados en la presente resolución. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Señor secretario, licenciado Antonio Hernández Arellano, por favor de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Venia, magistrada presidenta, magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los recursos ciudadanos TRDC 10/2017 y TRDC 12/2017 interpuestos por Alfonso de León Perales en contra del decreto expedido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la ley electoral local. En el proyecto, en primer lugar, se propone la acumulación de los recursos ciudadanos por existir conocida en la causa, dado la entidad tanto en el acto reclamado como en la autoridad responsable. Por otro lado, esta ponencia considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 14, fracción cuarta, de la Ley de Medios Local, en virtud de que el actor plantea la inaplicación de los artículos 80, fracción 13ª y tercero transitorio de la Ley Electoral cuando dichas disposiciones no han sido aplicadas a los casos concretos. En ese sentido, es pertinente señalar
que dé el análisis integral y detallado de los recursos que motivaron la integración de los expedientes que nos ocupan, no se advierte la manifestación expresa o implícita del actor de controvertir un acto concreto de aplicación de la normativa tildada de inconstitucional y convencional, dado que únicamente impugna en abstracto la inaplicación de las mismas, porque en caso de ser postulado por un partido político, lo obligan a afiliarse al mismo a más tardar 2 meses antes del inicio del proceso electoral, lo que en su concepto vulnera el derecho de poder ser votado a un cargo de elección popular. La sola emisión de dichas disposiciones no implica necesariamente una violación a su esfera de derechos e intereses legítimos, puesto que es necesario que se hayan aplicado en su perjuicio, porque sólo así podrían valorarse en su integridad los preceptos legales contenidos en la ley controvertida en los recursos que se resuelven. Por lo tanto, al no existir en el caso concreto un acto de aplicación de las disposiciones controvertidas en perjuicio del actor, se actualiza la causal de improcedencia derivada de la propia legislación local, por lo que se plantea desechar de plano las demandas respectivas. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Me voy a permitir hacer uso de la voz por ser un proyecto que pone a su consideración mi ponencia y nada más tratar de precisar un poco más lo que se ha dado cuenta ya. El actor lo que está tratando de impugnar ante este tribunal local es la inaplicación del artículo 80, fracción 13ª y tercero transitorio de la ley electoral local. Como sabemos, el Congreso de nuestro estado acaba de hacer una reforma a las leyes electorales y precisamente en específico el actor pide la inaplicación de estos 2 puntos. Aquí, más allá de cuál sería el contenido de estos artículos, lo primero que tenemos que analizar es cuál es la pretensión del actor, y en ese sentido él está pidiendo que se inaplicara un artículo donde todavía no ha habido un acto concreto de aplicación. Él señala que le puede causar perjuicio en su esfera de derechos, mas sin embargo no estipula, señala, delimita algún acto concreto donde ya se hubiera materializado una afectación. Aquí, ¿qué es lo que estamos proponiendo en el proyecto? Como sabemos, hay 2 tipos de control del contenido de las normas y que éstas sean acordes a la Constitución. Un control abstracto que exclusivamente corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de poder declarar si el contenido de una ley secundaria, ya sea una ley general a nivel federal o incluso leyes locales, pudieran tener o contravenir lo dispuesto por nuestra Constitución de la República. En ese sentido, hay un método establecido en nuestra Constitución, en el artículo 105 y en la reglamentaria de este propio artículo, donde señala quiénes son las personas legitimadas para poder interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de las normas que consideraran son contrarias a la Constitución. Pero las demás autoridades, en este caso el Tribunal Electoral Local, estamos facultadas para hacer un control concreto de esa constitucionalidad, pero solamente sobre actos específicos de aplicación. Es decir, pudiéramos en un momento dado, estamos facultados para señalar la inconstitucionalidad o más bien la inaplicación de una norma por ser contraria a la Constitución, pero en ese supuesto, siempre y cuando ya hubiera habido un acto de aplicación que pudiera materializarse como una vulneración de derechos, en este caso a un ciudadano. No es el supuesto que se presenta en el medio de impugnación que estamos analizando, por lo tanto, se propone precisamente el desechamiento en virtud de que no hay un acto de aplicación y por lo tanto no habría materia que analizar para estos efectos, y sí aclarar que bueno, el método correcto en un momento dado para la forma, el medio correcto para impugnar la inconstitucionalidad en abstracto de una ley sería a través de lo que ya dispone la Suprema, más bien ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, bueno, el proyecto se le propone a ustedes, compañeras magistradas, compañeros magistrados, que se deseche el medio de impugnación. ¿Sería todos? ¿Alguien quiere intervenir, magistrado Izaguirre? Sí, magistrada presidenta, pocas veces digo esto, pero madre Constitución, este asunto tiene salida constitucional. Dice el artículo 105, fracción segunda, inciso J, párrafo segundo, la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo, que es o que son
las acciones de inconstitucionalidad. La única vía. No hay, luego entonces los medios de impugnación que establece nuestra ley de medios, pues no es la aplicable. El mismo artículo 105, fracción segunda, inciso F, dice: los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes electorales federales o locales, y los partidos políticos con registro local a través de sus dirigencias exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro. ¿Quién puede impugnar una ley electoral o reformas electorales? Los partidos políticos, lo dice la Constitución. Y me parece bien el planteamiento que se hace en la resolución, y lo decías en tu intervención, magistrada presidenta. ¿Puede un ciudadano pedir que este tribunal declare que es inconstitucional alguna disposición de la ley electoral? Sí. ¿Cuándo? Cuando le es aplicable. Ahorita no estamos en proceso electoral y ningún ciudadano está en la calidad o ha obtenido la calidad de candidato independiente para que pueda decir: me duele lo que establece la ley electoral de Tamaulipas. Puede ser un acto que a futuro se puede impugnar cuando se le aplique a un ciudadano o al propio actor de este medio de impugnación, pero por lo pronto la Constitución nos prohíbe, nos limita a resolver un asunto de esta naturaleza. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado Izaguirre. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario general, por favor, sírvase a tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcela Laura Garza Robles. Con mi proyecto. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Magistrada Emilia Vela González. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados. Gracias, secretario general. Por lo tanto, los recursos de defensa de derechos político-electorales del ciudadano identificados con los números de expediente TRDC 10/2017 y TRDC 12/2017 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el recurso ciudadano identificado con la clave TRDC 12/2017 al diverso TRDC 10/2017, por ser este el primero que se recibió en oficialía de partes de este Tribunal Electoral. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del recurso ciudadano acumulado. Segundo, se desecha de plano los recursos de defensa de derechos político-electorales del ciudadano presentados por Alfonso de León Perales en términos del considerando tercero de este fallo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos. Al haberse agotado los asuntos de este pleno del Tribunal Electoral del Estado, siendo las 12:38 de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.